Bienvenidos a este episodio que será viral. El Comité contra Desaparición Forzada de la ONU presentó su informe sobre las desapariciones en México. Vaya que causó revuelo, ¿eh? El gobierno mexicano lo rechazó. Asegura que son cifras que corresponden a un análisis de los años 2009 a 2016, antes de que llegara la Cuarta Transformación, y hasta se indignaron porque la ONU les ofreció ayuda, entre otras cosas, para solucionar la crisis forense con cerca de 72,000 cadáveres que están por ahí arrumbados, congelados y que no se han podido identificar para ver si son de personas evidentemente desaparecidas. ¿Por qué no aceptan que tenemos un problema serio al respecto? Es una de las preguntas que haremos a nuestros invitados. Hoy en Será Viral nos acompaña la maestra María Luisa Aguilar, directora del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. María Luisa, bienvenida. Hola, muy buenas tardes, Juan. Muchas gracias por el espacio. Gracias. También está con nosotros el maestro Michael Chamberlain, director de Consultora Solidaria. Michael, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias. Bueno, pues ya escuchábamos lo que está pasando para tener un poco de contexto y en estos días han surgido más y más voces de rechazo del oficialismo respecto a este informe de la ONU. María Luisa Aguilar, pongamos un poco de contexto para explicarle a quienes nos ven de qué tamaño es el problema en este momento de las desapariciones en nuestro país, por favor. Sí, claro. Bueno, lo primero que diría es que esta determinación del comité justo lo que hace es poder entender cuál es la dimensión de la crisis de desapariciones. Estamos hablando de más de 130,000 registros de personas desaparecidas, personas que en muchas situaciones sus familias son quienes llevan a cabo las búsquedas principalmente porque las instituciones no lo hacen. Esto también lo reconoce el comité. Tenemos también una crisis asociada a esta crisis de desapariciones con más de 80,000 cuerpos sin identificar en instituciones públicas del Estado, es decir, que las instituciones del Estado tienen resguardo de estos cuerpos y no tienen la capacidad de identificarles, y además una serie de violencias asociadas a esta crisis de desaparición. Pienso en los reclutamientos forzados, en la trata de personas, es decir, la crisis de desaparición tiene muchas caras, pero tiene mucho dolor también, y creo que este reconocimiento del Comité contra las Desapariciones Forzadas es exactamente eso, una escucha a las múltiples familias y organizaciones que solicitaron al comité que pudiera continuar en su evaluación al país y determinar lo que ya determinó, que es llevar la situación a la Asamblea General. Bien, María Luisa, gracias por esta primera intervención. Michael, ¿qué te parece? Yo me quedo con esta frase de María Luisa. Las desapariciones tienen muchas caras, muchos rostros en nuestro país y algo que a la Cuarta Transformación hemos visto no le agrada es el asunto de la crítica. La crítica que se da precisamente por todos estos rostros de las desapariciones y que lejos de aceptarla y buscar una solución, hasta se indignan. Yo decía al principio, no, eso no está pasando, no es cierto y demás. ¿Qué piensas de esto, Michael? Sí, es una respuesta muy curiosa porque, a ver, las desapariciones son un delito continuado. Entonces, aquí estamos hablando de desapariciones desde el tiempo de la Guerra Sucia, que no han sido esclarecidas, que todavía no sabemos cuál es la verdad, o por lo menos la verdad que vamos a asumir como país, para hacer justicia a las víctimas de aquel entonces, ¿no? Se hizo una comisión de la verdad, pero esta terminó en nada, ¿no? En nada concreto, digamos, más allá de dos informes, ¿no? Y luego tenemos 20 años de una nueva ola de desapariciones en un contexto muy distinto al que se vivió en aquellos años, que tiene que ver con problemas de carácter estructural, sí, la impunidad, la corrupción, la colusión de diferentes partidos. Ni siquiera es una crítica a Morena, ¿no? Es una crítica al Estado mexicano sobre lo que ha venido sucediendo y que no ha sido capaz de atender de manera suficiente, ¿no? Sí ha habido avances, hay un reconocimiento en este respecto, pero lo que es claro es que sigue habiendo desapariciones, sigue habiendo impunidad,
sigue habiendo cuerpos sin identificar, sigue habiendo familias buscando a sus familiares, a sus hijos, hermanos y demás. Y la actitud debería ser más bien de, si el comité de expertos está viendo un problema grave, vamos a atenderlo. En el peor de los casos, vamos a descartar que no sea un delito de lesa humanidad. Y si es así, vamos a proceder conforme al derecho internacional. De otra manera, no se entiende qué es lo que están protegiendo, ¿no? O sea, deberían estar haciendo lo contrario. Bien, Michael, muchas gracias. En este sentido, María Luisa Aguilar, ¿qué implica, por ejemplo, para las madres buscadoras, para los familiares de algún desaparecido, este rechazo del gobierno al informe de la ONU, estas personas que solamente buscan justicia, que solamente buscan saber qué ha sucedido con sus familiares y que escuchan un debate en las altas esferas entre el gobierno federal y la ONU y demás, pero para ellos, ¿qué implica? ¿Qué les queda a ellos, María Luisa? Yo pensaría que lo primero es un rechazo a su vivencia. Hay que recordar que esta facultad que está ejerciendo ahora el comité fue solicitada en múltiples ocasiones por muchas familias, en particular por las familias cuando estuvo aquí la visita del comité. En múltiples espacios escuchamos cómo le pedían al comité que llevara más allá sus acciones y sus facultades. Y creo que es como un rechazo a su vivencia diaria en la que se enfrentan a fiscalías que no quieren abrir una carpeta de investigación, a fiscalías que están coludidas con el crimen organizado y que son parte del riesgo que enfrentan cuando ellas están buscando. Es también rechazar, pues, el hecho de que cuando hablamos de estas 132,000 personas desaparecidas, el Estado no reconozca que eso es algo grave y que tienen que tomarse acciones. Y creo que lo más difícil y lo que es el gran reto en este momento es que en esta discusión que justo hablas de verla desde una perspectiva más alta o alejada de la realidad de los colectivos del día a día, pues el SET lo que hace es abrir una puerta para una serie de oportunidades para el Estado mexicano, pero sobre todo para las familias, con recomendaciones puntuales sobre cómo la comunidad internacional puede colaborar con México para abordar la crisis de desapariciones. Y el que haya un rechazo a este informe, pareciera que es un rechazo también a estas recomendaciones, y eso pues hace todavía más doloroso, yo creo, para las familias el pensar que puede haber salidas que sean útiles para esta crisis. Bien, María Luisa, muchas gracias. Ahora, Michael, en términos de impunidad, ¿qué implica, por ejemplo, este rechazo del gobierno mexicano al informe de la ONU? Me imagino de momento que, no sé si coincides conmigo, puede ser un muy mal mensaje para quienes desaparecen gente, para quienes se mueven en estos círculos de impunidad y demás, en donde digan, ni siquiera le preocupa al gobierno el que nosotros sigamos desapareciendo gente. Exacto, y es una de las observaciones que ha hecho el comité ya desde hace varios años. Desde que vino a México, el comité dijo, la desaparición es el paradigma del crimen perfecto. La impunidad es casi absoluta. Entonces, el problema ya no es de hacer más leyes o protocolos. El problema es de aplicar la justicia, detener a las personas que están cometiendo estos crímenes como una manera ya de prevenir, ¿no? Y además generar, ¿verdad?, justicia para las víctimas actuales, ¿no? Esta reacción en realidad está defendiendo el status quo. Y ese status quo que tenemos actualmente es justamente el de la impunidad y la corrupción, de la colusión, ¿no? Y, como dice el comité, muy probablemente de crímenes contra la humanidad. Es gravísima la reacción del gobierno frente a señalamientos de este tipo que, insisto, deberían ser de preocupación para abordarlos y poder atender verdaderamente el problema de fondo, ¿no? Si el gobierno permanece en esta actitud, el mensaje efectivamente es, se puede seguir desapareciendo a las personas porque aquí no pasa nada, ¿no? Y un mensaje totalmente negativo. Y María Luisa Aguilar, en este sentido, y de acuerdo a las voces que quizás has escuchado en los últimos días, tanto a favor como en contra del informe,
¿Qué se podría recomendar en este momento al Estado mexicano, al gobierno mexicano, un poco más allá del decir, por favor, acepten que estamos en una crisis? ¿Qué más se les puede sugerir o recomendar? Mira, yo creo que este tema en particular de impunidad, y perdón que me regrese, pero creo que es muy importante lo que decía Michael y está relacionado con las recomendaciones que establece el comité. El propio Estado, cuando insiste en decir que ellas han enviado múltiple información al comité, que el comité no la ha revisado y no la ha incluido en esta determinación, en esa información que el Estado remite, nos dice que solamente se cuenta en el país con 26 sentencias en temas por el delito de desaparición a nivel federal. No tiene la capacidad del Estado o no quiso hacerlo o no tuvo la capacidad en ese momento de buscar cuántas sentencias había a nivel local. Incluso dice, no tengo esa información, lo cual habla también de la falta de coordinación entre la federación y los estados en este tema. Y de esas 26 sentencias, solo 17 son absolutorias. Es decir, ni siquiera tenemos desde de parte del Estado una respuesta que diga que ha habido esfuerzos en los últimos años para combatir esta impunidad. Y creo que lo que ordena, bueno, más bien lo que recomienda el comité al secretario general para que así lo lleve a la Asamblea General es dos esquemas puntuales en lógica de cooperación internacional en temas de búsqueda y de identificación forense, y luego la creación de algún tipo de mecanismo que abone a la verdad en este tipo de casos. Eso puede existir de múltiples formas, hemos conocido múltiples experiencias a nivel internacional. Michael es un experto en el tema, entonces él podrá ahondarlo mejor, pero lo que diría es que lo que se le puede recomendar al Estado es que cuando reconoce que él es uno de los estados que más colaboración ha tenido con órganos de tratado y con organismos internacionales, creo que la parte central siempre es que esa apertura al escrutinio internacional tiene que venir asociado con acciones concretas, y esta es una oportunidad que le está permitiendo el comité. Gracias, María Luisa Aguilar. ¿Algo que agregar en este sentido, Michael? Sí, yo creo que el Estado tiene que entender que el propósito del comité, como de la convención misma, es la protección de todas las personas contra la desaparición forzada. Ese es el título de la convención. Que el propósito del comité es que ya no haya más desapariciones. Pero si nos vamos más allá de las desapariciones y empezamos a mirar el contexto, algo que también de alguna manera las autoridades están ignorando, pero el comité da una hipótesis de lo que sucede, pero el gobierno no, ¿no? Al mismo tiempo estamos viendo territorios que están siendo cada vez más gobernados por el crimen organizado, ¿no? Entonces eso se va ampliando, ampliando, ampliando y se va eliminando el Estado de Derecho, se reduce la posibilidad del Estado mismo de Derecho, ¿no? Y de la gobernabilidad, digamos, democrática, ¿no? Y el gobierno con su actitud está avalando esta situación en Ujú. lugar de atacarla, ¿no? Por eso es una oportunidad. Lo que se recomendaría es que lejos de sentirse atacados como partido o como movimiento, que levanten la mira Ujú. para poder mirar al Estado, ¿no? Desde esa perspectiva y atender la problemática que lleva, insisto, 20 años en la última oleada de desapariciones y mucho más si vemos la guerra sucia, ¿no? Sí, totalmente. Ahora, Michael, y esta es una pregunta que voy a hacer a los dos, cuando escuchamos a Donald Trump que dice que la ONU no sirve para nada y demás, todos nos sorprendemos, ¿no? Pero aquí palabras más o menos están desestimando lo que dice la ONU. En este sentido, en términos diplomáticos, ¿qué consecuencias puede traer para México el estar subestimando un informe en este sentido, Michael? Mira, lo miro desde dos puntos de vista. Uno, la ONU sirve si los miembros respetan su propósito, ¿no? Y sus propias reglas y sus convenciones. O sea, lo que no funciona de la ONU es que los países no respeten las normas que ellos mismos se han puesto, ¿no? Ujú. Entonces, que haya países que tienen impunidad y hay países que se tienen que someter, ¿no? Entonces, es el llamado que hizo el primer ministro canadiense en Davos, ¿no? De hagamos esto en serio,
¿no? Que nos apliquen a todos por igual la ley. Y todos tenemos que respetar la ley. Hay una impunidad internacional en ese sentido. Y mientras exista, efectivamente, la ONU no va a servir. México, al rechazar los señalamientos del comité, pues justamente está abonando a golpear el derecho internacional y a ser regidos ahora por la ley del más fuerte y no por la ley, eh, pues sí, por el derecho, ¿no? Eso es como mi primera reacción. La Ujú. segunda reacción, y lo digo a propósito de las declaraciones esta mañana de la presidenta, el comité de expertos sí es de la ONU en tanto que fue creado por la misma convención aprobada por la Asamblea General, pero no son empleados de la ONU y tampoco son miembros de la ONU. Son expertos independientes y quizá el grupo de expertos más importante en el mundo que tenemos en la materia. No son cualquiera, ¿no? Y en ese sentido, y por creación y por respeto de la misma convención, se debe atender sus señalamientos de manera muy seria sin descalificarlos, ¿no? Eso me parece muy grave, como minimizar de dónde viene esta observación, como si no fuera seria, como si no fuera importante, y es importantísima, ¿no? Entonces, sí necesitamos, por respeto al derecho internacional, tenemos que atender estos canales de manera diplomática, pero conscientes de que si no lo hacemos estamos deteriorando la paz, nada más y nada menos. Bien, gracias, Michael. Ahora, María Luisa, en este sentido, existen convenios de tratados internacionales de derechos humanos. México tiene firmados algo así como 14 convenios de este tipo. No sé si se van a la basura, al suelo, cuando de momento dicen, no, 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 cuando no nos conviene, no aceptamos, como es el caso del informe de la ONU. Claro, ese es el centro y la esencia de esta determinación. El hecho de que el Estado tenga la capacidad de reconocer que se comprometió a cumplir lo que establecía esta convención, específicamente una convención en la materia sobre desapariciones forzadas, que se comprometió al ratificar esta convención a escuchar al Comité contra las Desapariciones, que es básicamente quien vela porque esta convención se cumpla en los estados. Y lo que nos parece es que lamentablemente esta no ha sido la primera vez que vemos al Estado mexicano dando una respuesta similar cuando no les gusta el diagnóstico que los organismos internacionales están planteando. Lo hemos visto con las múltiples administraciones de múltiples partidos políticos y creo que el reto está en saber cómo va a reaccionar el Estado mexicano una vez que se presente la situación ante la Asamblea General, porque sigue siendo un órgano político. Es decir, como bien lo explicaba Michael, las Naciones Unidas funciona en tanto los estados quieren que funcione en determinados temas. Y en la Asamblea General es un órgano político donde México tiene un peso muy importante y donde ese peso puede ser utilizado para denostar a los organismos internacionales o para tomar en cuenta las recomendaciones de avanzar en la cooperación y colaboración con la comunidad internacional. Bien, pues quedan algunos capítulos que tendremos que presenciar en este sentido. María Luisa, muchas gracias. Michael, nos estamos acercando al final de esta plática y me gustaría perfilar un poco la charla en el sentido de cómo va a impactar en cuanto a la confianza, por ejemplo, que puedan tener los ciudadanos, los familiares de las víctimas y demás ante las instituciones mexicanas cuando vemos este desdén, desinterés, no sé cómo llamarlo, del Estado en general en relación a las desapariciones. Híjole, lo que yo he atestiguado en estos días a partir de las respuestas del gobierno a finales de la semana pasada ha sido de mucha decepción. De por sí ya había un alto grado de desconfianza por parte de los colectivos, hablo de las víctimas, de Ujú. los familiares, y esto les hace sentir que no hay seriedad ni compromiso con el tema, y esto es gravísimo, ¿no? Justo por eso también se necesita una intervención de carácter internacional para poder reconciliar y confiar en que las cosas puedan avanzar. Eh,
estas actitudes no ayudan en nada, absolutamente nada a los colectivos y pues bueno, justamente es lo que les obliga a buscar el apoyo internacional, ¿no? Gracias, Michael. La verdad es que sí coincido en este asunto de la desconfianza y que seguramente pues va a seguir minando particularmente a los colectivos familiares de las víctimas y demás. María Luisa Aguilar, ¿alguna idea que pudieras, alguna reflexión compartirnos en este sentido? Sobre todo me gustaría perfilar el mensaje hacia las víctimas, hacia los familiares que quizás en este momento se sienten, yo no sé si poco arropados en medio de este desinterés y demás. Sí, yo creo que lo central es reconocerles todo el trabajo que han hecho múltiples organismos, organizaciones y colectivos de víctimas, al seguir teniendo claro que en tanto no encuentren una respuesta adecuada a nivel nacional, tienen aliados en los organismos internacionales. Y eso ellas y ellos lo han pues puesto al centro de sus propias estrategias y es el mismo grupo de víctimas que ves en diversos momentos sentadas frente a las instituciones, a las autoridades, interpelándoles, o algunas otras que están buscando pues con sus propias manos en los terrenos. Varias de ellas han logrado dentro de sus propias estrategias adoptar lo que son los mecanismos internacionales. Y no, nada va a resolver la situación de la crisis de desapariciones de un día para el otro. Naciones Unidas tampoco tiene una varita mágica para poder hacerlo, pero creo que el poder saber que estos pasos que se han ido dando en el proceso son pasos que fueron liderados por las víctimas, como lideran las búsquedas en los espacios públicos o en las calles, en protestas, etcétera. Creo que no hay más que reconocerles esa determinación. Lamentablemente es una tarea que le tocaría al Estado, pero dentro de este contexto hay que hacer un reconocimiento y sobre todo un acompañamiento a esas determinaciones. Pues sirvan este tipo de espacios justo para arroparlos y decirles que no están solos, sobre todo madres buscadoras, padres buscadores, familiares que lejos del debate quizás en este momento están removiendo la tierra en estas jornadas bajo el calorón y demás, tratando de encontrar a alguno de sus familiares desaparecidos. Bien, pues yo por lo pronto les agradezco mucho esta plática. Antes de irnos, me gustaría hacer esta dinámica muy breve, muy concreta. Michael, en una sola palabra, a ver si no está muy difícil, en una palabra, por favor, ¿cómo definirías tanto el informe como la respuesta que ha dado el gobierno mexicano? Uf, yo creo que a pesar de todo, esperanzador, ¿no? Esperanzador. Ujú. María Luisa, en una palabra, ¿cómo lo definirías? De oportunidad, creo que me sumo a la esperanza de Michael y de oportunidad. Una oportunidad en medio de la esperanza, una esperanzadora oportunidad podría ser, no sé si así podríamos titular este episodio de Será Viral, porque evidentemente es algo que no nos pueden quitar la esperanza y la oportunidad de que esto sea utilizado a favor en su momento de las víctimas. No sé si están de acuerdo. Yo les agradezco a ambos, llegamos al final de este episodio que sin duda será viral. Agradezco a la maestra María Luisa Aguilar, directora del Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro Juárez. Muchas gracias, María Luisa. Muchas gracias, Juan, y un gusto compartir el espacio con Michael. Lo agradezco y también gracias al maestro Michael Charberlin, director de Consultora Solidaria. Muchas gracias, Michael. Muchas gracias, Juan, y también gracias, Marisa. Gracias a los dos. Les agradezco mucho, pero sobre todo gracias a ustedes por haberse quedado hasta el final de este episodio en donde hemos ya desglosado qué se ha dicho del informe de personas desaparecidas en México y la manera en que lo ha subestimado el gobierno. ¿Se imaginan que estuviera gobernando Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón, el que ustedes manden y gusten, y que entonces Gerardo Fernández Noroña, todos los de la Cuarta Transformación fueran oposición? Todo lo que estarían reclamando y diciendo respecto a los miles de desaparecidos en México
Esa es la gran diferencia entre ser oposición y ser gobierno. Ahora no les gusta la crítica de una cruda realidad que tenemos en nuestro país. En fin, ¿ustedes qué piensan? Ojalá que puedan dejarnos un comentario, que puedan compartir este video para que llegue a más gente, pero sobre todo que nos acompañen en el próximo episodio que sin duda será viral. Yo soy Juan Rivas, pásenla bien por favor.